There we go. ¿Cómo están hoy? Qué bueno, qué bonito poder compartir con ustedes. Ha sido un fin de semana hermoso, edificante. Y a veces tal vez piensan que como enseñamos, el Señor solo nos trae como para hablar a los demás, pero de verdad que cada que repasamos, organizamos un estudio, somos sensibles y el Señor ha estado hablando a mi corazón a través de lo que estuve compartiendo ayer y a través de los otros maestros, a través de las canciones, un gran ejemplo verlos servir, el compañerismo. Ha sido algo hermoso para nosotros, especialmente para mí. Y bueno, continúa la bendición porque estamos aquí una vez más para compartir la palabra. Y en esta mañana voy a estar ocupando Colosenses capítulo 3, verso 1 al 17. Y es una extensión bastante amplia de pasajes, pero creo que de una forma práctica los vamos a poder abarcar todos y de una forma bien didáctica, pero sobre todo entendible para que podamos recordar lo siguiente, que es el tema que traigo y es una nueva vida en Cristo. Estaremos hablando acerca de eso. Y bueno, seguro también a los que nos visitan por internet, los saludamos también desde aquí, desde Forest, y les animamos a que puedan estar acá, ¿no? Puedan estar compartiendo, visitando la iglesia. Saludos desde Cali, Colombia también. Allá terminaron ya el estudio y bueno, han estado orando por la conferencia, por ustedes. Mi hijo también y mi familia agradecemos por las oraciones, por su recuperación. Así que bueno, muchas gracias y vamos a estudiar la palabra. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Permitirnos ese momento para cantar, para acercarnos a ti por medio de la música, la alabanza de Dios. Y recordar lo más importante, que tú eres nuestro Dios, que tú eres Rafa, Jireh, que tú eres Elohim, que tú eres aquel que se ha acercado siendo el Todopoderoso para abrazarnos, redimirnos, Dios grande, poderoso, pero cercano. Y te bendecimos porque nos manifiesta, Señor, que estás en medio de nosotros. Y ahora también queremos escuchar tu voz, Señor, por medio de tu palabra. Y rogamos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos nosotros vivir como tú lo deseas, Dios. Que esa nueva vida que nos das en Cristo pueda ser una realidad para nosotros, con nosotros y en medio de nosotros, Dios. Oro por las necesidades de cada uno, bien sea emocionales, de salud, económicas. Tal vez alguno necesita sabiduría, Dios, o una puerta abierta para trabajar también. Tú conoces cada necesidad, o seguramente alguien tiene una angustia por un hijo, un familiar, un amigo que está orando, Señor, por su mejoría, su sanidad. Te pedimos por ellos para que los ayudes, Señor, para que podamos ver tu poder en medio de nosotros. Te bendecimos y agradecemos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses es una carta escrita desde la prisión por parte del apóstol Pablo. Dios lo usó grandemente y es curioso y de hecho particular que estando preso, que estando encadenado en algunas oportunidades a un soldado romano, en lugar de buscar cómo liberarse de esas cadenas, lo que hacía era bendecir a otros mientras estaba en esa circunstancia. Y esta es una de esas cartas que bendice al pueblo de Dios, bendice a la iglesia, y ha sido escrita a los colosenses, la iglesia de Colosas, obviamente, con el deseo de animarles y exhortarles a tener cuidado con el engaño. En esa época a la iglesia de Colosas los estaba atacando el judaísmo, la religiosidad, pero también los estaba atacando el gnosticismo, junto con misticismo. De alguna manera se estaba introduciendo adoración a los ángeles y todo esto también, lenguaje moderno de la metafísica, y tratar de alcanzar por medio del intelecto
lo que solo por la obra de Cristo se puede alcanzar, y es el entendimiento de las cosas de Dios. Entonces habían entrado en una onda toda de nueva era, como diríamos en nuestro tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe esta carta para dejar algo claro, y es que en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios en medio de nosotros, y debido a que en Cristo está la plenitud de la deidad, en Él lo tenemos todo. Y antes de adentrarnos aquí en Colosenses capítulo 3, quiero que me acompañe ahí en su Biblia, porfa, al capítulo 2, verso 9 y 10. En Colosenses 2, 9 y 10 tenemos el centro de la carta, y nos va a dar el punto de partida para las exhortaciones que veremos a continuación. El apóstol Pablo dice: porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo, cuando estaba en su ministerio terrenal, estaba contenida toda la deidad. No dejó de ser Dios. Y no tenía una parte de Dios, alguito de Dios. Dios. Y ahí está la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente. Ahora, debido a eso, dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Al creyente no le falta nada en Cristo. Seguramente en la vida práctica nos falta muchas cosas, pero espiritualmente hablando no nos falta absolutamente nada. En Cristo tenemos toda bendición, porque en Él habita todo y de Él es todo. Entonces, con eso en mente, el apóstol Pablo quiere dejarle claro a los colosenses que no necesitan ir al judaísmo, pero que no necesitan tampoco actos místicos para experimentar a Dios. No tienen que adorar a los ángeles y hacer cosas de la nueva era o la metafísica para tratar de llegar a una experiencia con Dios. Necesitan a Cristo, porque Él es Dios y Él es nuestro todo. Ahora, con esa verdad en mente, entonces nos desplazamos al capítulo 3 y vamos a ver cómo es que se vive esta nueva vida. Y miren, nosotros seguramente vamos a la iglesia o buscamos algunos estudios por internet, en YouTube, y a veces buscamos llenar o la respuesta a esa pregunta: ahora que soy creyente, ¿qué debería hacer? Pero muchas veces enfocamos esa pregunta a el hacer cosas. Es una pregunta que a veces: Dios, dime para qué me has creado, qué quieres que yo haga, pero casi siempre enfocado en hacer cosas. Pero resulta que Pablo va a responder primero con lo que somos, y nos va a enseñar qué es lo que nosotros somos en Cristo, antes de qué es lo que tanto debo hacer para Cristo. Y eso es muy importante, porque a veces buscamos acercarnos a Dios y buscar su aprobación por lo que hacemos, pero Él quiere que entendamos lo que somos en Él, y eso es muy valioso. Y Pablo, desde hace casi 2000 años, está haciendo énfasis en eso, y quiero que tengas esto en mente. A Dios le interesa lo que haces por Él, tu motivación, pero hay algo más importante: lo que tú eres en Él, en Cristo. Porque de eso depende tu identidad, y de eso depende la motivación para lo que haces las cosas. Si eres de los que tiene ese don impetuoso de servir, de acomodar, hazlo, pero siempre con la motivación adecuada. Lo haces para el Señor, no para ganarte algo del Señor. Entonces, en los versículos 1 al 4, aquí en Colosenses capítulo 3, Pablo exhorta a los colosenses a buscar las cosas celestiales. Si has llegado a este lugar, si estás escuchando este estudio y en tu mente está la pregunta: ¿qué debo hacer ahora, Dios? ¿Qué debo hacer ahora? Pablo te va a decir algo: busca las cosas celestiales, búscalas. Y dice lo siguiente, Colosenses 3, del 1 al 4: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No hay que buscar la gloria. Bueno, algún soltero diría, ¿cómo así, pastor? Yo quiero una gloria para mí. No hay que buscar la gloria del hombre, la satisfacción personal. La gloria en Cristo va a llegar algún día y va a ser cuando seamos revelados con Él. Y todos aquellos que dijeron de Jesús y de su iglesia son tontos, son engañosos, mentirosos, van a ver al Hijo de Dios llegando para reinar por 1000 años. Ahí toda esa gloria será revelada ante los ojos de todos. Pero bueno, el caso ahorita es, en estos primeros 4 versos, es que deberíamos buscar las cosas celestiales. Y la expresión que está ahí al inicio del verso 1, sí pues, no es una expresión que tiene duda. No es que Pablo esté diciendo, si es que ustedes han resucitado con Cristo, pues miren a ver qué hacen. No, la expresión griega que está ahí es una afirmación. Pero es una afirmación que conlleva a una responsabilidad. Es como si Pablo estuviera diciendo, como ustedes son de Cristo, como ustedes han resucitado con Cristo, debido a que ustedes son una nueva criatura, hagan lo siguiente, busquen las cosas de arriba. Él no está expresando duda en absoluto ahí. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un creyente? ¿Eres un hijo de Dios? Alguno diría, bueno, pero ¿cómo yo sé eso? Si reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, y si te has arrepentido de tu pecado y has depositado tu esperanza, no es lo que tú puedas hacer, sino en el sacrificio de Jesús en la cruz, en su resurrección. Si crees que su justicia es tu justicia, y esa fe, esa credibilidad es genuina, eres contado como un hijo de Dios, eres apto para ser adoptado hijo de Dios. Si eso ha ocurrido, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Estamos en una cultura, y no solo en este país, pero que tiende cada vez más al comercio, al mercantilismo, al consumismo, y mucho de eso conlleva, por las modas también, a que la aprobación sea por lo que tenemos. ¿Qué auto tienes? Algunos no tienen. Ahora, dentro de los que tenemos, ¿qué gama de auto tienes? Ya esa es la pregunta cambia. ¿Qué auto tienes? No, pues podemos responder, sí. ¿Qué gama de auto tienes? ¿Ya tienes el Tesla? No. Ni quiero tenerlo, dirían algunos. Pero otros dirían, sí, estoy ahorrando, viviendo para eso. Seguro se le quemará la carretera, a otros no. Bueno, lo veo en las noticias, ¿no? Por los reclamos que hay. Ustedes viven aquí en donde está la fábrica, creo que está por acá cerca, si no estoy mal. Mira, si has nacido de nuevo, no centres tu vida en buscar lo terrenal. Centra tu vida en buscar lo celestial, las cosas de arriba. Y si alguno pregunta, pero ¿y lo terrenal qué? Jesús lo prometió. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Un amigo decía, cuando estamos centrados en las cosas celestiales, las bendiciones de Dios nos persiguen. Dios está esperando la oportunidad para decir, ahí está, solo tenías que buscarme. Ahora bien, si somos sensatos, nuestra mente nos molesta. Nuestra carne quiere la aprobación de los demás. Quiere el auto de mejor gama. Y a veces decimos, es que he trabajado, me lo merezco. Bien, de forma práctica, si has trabajado duro, puedes disfrutar. Pero no podemos
pensar que por eso somos aprobados por Dios o por el hombre. Si tú has nacido de nuevo, o debido a que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo, busquemos las cosas celestiales. Que nuestra mente esté en lo celestial y nuestros pies bien puestos aquí, pero nuestra esperanza no aquí. Mi mente en lo eterno y tengo que ser responsable con mi vida también acá. Noten esto, ustedes habéis resucitado con Cristo. Eso da una certeza. Si crees en Jesús, has resucitado no como Él, pero con Él. Dios no nos ve igual como antes. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Muchos creyentes todavía creen o piensan que Dios los sigue viendo como el viejo hombre. Y si se tropezó, si hizo algo, Dios va a lanzar un rayo y lo va a matar, porque es digno de juicio. Si has nacido de nuevo, Dios te ve como un hombre o una mujer nuevo. Y eres su hijo. No eres objeto, señalamiento de juicio. Ahora Él quiere bendecir tu vida en Cristo. Pero pregunto lo siguiente: ¿eres consciente de eso? ¿De que has resucitado de nuevo y Dios desea bendecir tu vida? No busques las bendiciones, busca lo de arriba, lo celestial. ¿A dónde está lo celestial? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo estaba en la tierra y estaba el templo, resulta que en el templo no hay sillas. Donde se ejerce el sacerdocio no hay bancos como esos, sillitas. Ellos tenían que estar ofreciendo todo el tiempo un trabajo incansable de generación en generación. Pero Cristo está a la diestra de Dios. ¿En qué posición lo muestra Pablo? Sentado. Él ya reposó, ya descansó de su obra. Y eso implica que lo que Él dice que hay para nosotros, ya lo podemos dar por hecho, por sentado. Ya está para nosotros. Pero debemos buscarlo a Él. El verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar las cosas de arriba hace referencia a ese deseo que conlleva a una acción de buscar. Si quieres las cosas celestiales, busca la palabra, piensa en la palabra, no te quedes solo pensando. Busca, debes ir, debes tener tiempo de comunión, orar para que Dios te revele sus planes. Pero poner la mira conlleva a otra imagen. Y lo pongo de esta manera. Tuve la oportunidad hace muchos años de competir en BMX, en las pistas con bicicleta y saltar, todo eso. Y son más o menos 4 rectas. Pero cuando estaba empezando la carrera, esa pista tiene obstáculos de diferentes dimensiones, tamaños y longitud. Hay saltos de 8 metros, más o menos, 6 metros. Ahora, yo tenía esos obstáculos aquí. Enfrente estaba concentrado en lo que tenía que atravesar, pero mi corazón y mi entreno estaba para llegar a la meta. Aquí en el rabillo de mi ojo tenía la meta y en mi mente tenía la meta. Y ya me había grabado la pista. Y cuando salía, iba a romper todos esos obstáculos y buscando llegar primero que los demás. Ahora, hay una diferencia. Hay similitud, pero una gran diferencia en lo espiritual. En la vida hay obstáculos. Tenemos que avanzar. Y hay otros que van ahí al lado. Ahora, la diferencia es que esto no se trata de quién llega primero. Pero sí donde está puesta mi mirada. Yo no estoy enfocado en los obstáculos. Me entrené para sobrepasarlos. Pero mi mente y mi mirada está en la meta. Un error que muchos ciclistas cometen es enfocarse solo en los obstáculos y no en la meta. Porque pasan el primer obstáculo, pero hay muchos más. Hay muchos más. Mi mente está en el cielo. Mi mirada está apuntando a lo divino. De manera que puedo sobreponerme a cualquier situación en Cristo porque mi mirada está allá arriba. Esa es una buena observación aquí. ¿Has experimentado obstáculos? ¿Te has quedado ahí o has aprendido en el Señor a sobrepasarlos con Él?
Si no aprendemos a sobrepasar nuestros obstáculos de la vida con Él, es un indicador de que mi mirada no está puesta allá. Obstáculos vendrán muchos, de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Pero el Señor me ayudará a sobreponerme a ellos. Ahora, si no estamos buscando lo celestial, si nuestra mirada no está apuntando a lo celestial, nos frustraremos. No te frustres por eso. Busca al Señor. Ustedes recuerdan, no sé si tienen esa imagen de hace muchos años, y creo que en la actualidad hay algunos que trabajan así, algunos buzos, pero que no van con el tanque, sino con una manguera que transporta el oxígeno y tiene muchos metros. Tengo esa imagen, sumergidos en el océano, pero mi respiración, mi vitalidad está allá arriba. De Él depende. Ahora, Él no va a cortar la manguera. Aunque esté ahí en el océano, en la profundidad, si estoy conectado a Él, no va a pasar mayor cosa. Pero a veces nos desprendemos de la confianza en Él. Ahora, la razón para buscar las cosas de arriba, la razón para poner la mirada en las cosas de arriba, la vemos en el verso 3 y 4. Hemos muerto, pero ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No pertenecemos al mundo y el Señor tiene en su mano nuestra vida. Ahora, cuando Cristo, que es nuestra vida y que tiene nuestra vida en su potestad, se manifieste, vamos a ser manifestados con Él. Y dice, en gloria. Es increíble que el Señor decida participar de su gloria con nosotros cuando vuelva. Un cuerpo transformado. ¿Usted se imagina el cuerpo que está esperando por usted para la eternidad? Yo tengo problema de ojo reseco. Ustedes creo que ya les he comentado eso. Sí, cuando a veces estoy llorando profundamente, pero no me salen lágrimas. A veces sí me salen. Ya no voy a tener ese problema. Qué más bonito que tener en el Señor una intimidad con Él y poder llorar a lágrima tendida sin reparo. Pero ya no va a tener ese problema. La cadera ya no va a estar por ahí molestando. Nada de eso. Porque tenemos una nueva vida en Él, con Él. Entonces, lo que Pablo hace en estos primeros 4 versos es animarnos a buscar lo celestial. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Tenemos una nueva vida. En Él hemos sido redimidos, rescatados. Si notas, esa búsqueda de las cosas divinas no implica el hacer muchas cosas. ¿Cómo podríamos buscar a Dios en una relación personal, en nuestro día a día? En casa, orando con su palabra. Pero muchos han perdido eso. No sé cómo es el trajín del día aquí en su trabajo laboral. Creo que puede ser pesado porque veo que trabajan horas y algunos tienen varios trabajos, van de un lugar a otro. No sé si es cierto, ustedes me corregirán. Hay personas que viven en su auto. Creo que alguien me decía que hay personas que han llegado a un extremo que viven casi que en su auto, no van de un trabajo a otro. ¿Es cierto eso? Imagínate eso. Pero ahora nosotros le pertenecemos al Señor. Saquemos tiempo para buscar lo celestial, lo divino. Amén. Ahora, del versículo 5 al 11, hablando de esta nueva vida, que número 1 debería enfocarse en buscar lo divino, también nos exhorta a algo. Versículo 5 al 11, despojémonos del viejo hombre. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Primero busquemos lo celestial, busquemos al Señor a través de su palabra, en la oración, pasemos tiempo conociéndolo a Él, buscándolo a Él. Pero segundo, despojémonos del viejo hombre. Tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar para una funeraria, una casa funeraria. Y también tuve oportunidad de preparar los difuntos y sus cuerpos y todo ese tema. Y en ese momento, recuerdo, tengo muy fresca esa imagen, como si fuera ahora, porque yo estaba en el Señor y mi pastor estaba enseñando algo acerca del viejo hombre y colocó un ejemplo, y es, si vemos un difunto y lo invitáramos a jugar fútbol a una fiesta, ¿qué dice el difunto? ¿Qué nos diría? Nada, porque está muerto. Entonces yo recuerdo que de una forma pues un poco gráfica, cuando estaba en el trabajo, tenía un difunto ahí e hice el ejercicio. En serio, me tomé el atrevimiento de hacerlo. Con respeto, pero, o sea, no, sí, no burlándome de la familia, pero yo veía ese cuerpo ahí y decía, ¿irías conmigo a una salida? ¿Podrías salir? ¿Qué puede corresponder a un cuerpo inerte? Nada. Entonces, Pablo está diciendo en el verso 5, hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros. Es decir, así como un difunto no puede responder a nuestra invitación, cuando nuestra carne, lo terrenal, nos invite a participar de sus deseos, de sus placeres, de sus designios, no debemos responderle. Morir, matar la carne. Si la carne está diciendo, hey, aquí hay un chico, una chica, todos los deseos que se puedan atravesar en nuestra mente, debemos decir no podemos responder a sus designios. ¿Por qué? Porque para el pecado estamos muertos. Estamos vivos para el pecado, estamos vivos para Cristo, pero para el pecado inmundo, muertos. Entonces, despojémonos del viejo hombre. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. A veces queremos hacer morir lo terrenal en otros. No hagas esto, no hagas aquello. Y cuando tenemos nosotros los padres, hijos adolescentes, queremos vivir la vida en ellos. Y nos despreocupamos a veces de nuestras propias luchas y responsabilidad espiritual. Cada uno de nosotros, despójese del viejo hombre. La palabra despojarse es una imagen de quitarse todas unas vestiduras. Así como llega el obrero de su trabajo a casa y va a participar de su vida familiar, se despoja de los trapos sucios que hay. Así debería ser el creyente. No puedo tratar de vivir la vida en Dios con las vestiduras, los hábitos del viejo hombre. No es compartido. No puedo participar de esta fiesta con esos atuendos viejos. Y algunos no han aprendido a despojarse del viejo hombre, de esas viejas vestiduras, sino que quieren ponerse las nuevas vestiduras de hijo de Dios encima. Y bueno, no sé cómo han estado acá las temporadas de frío. Creo que son más extremas que en mi país. Y se ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaquetas o camisetas, pantalones y caminan con ese montón de ropa ahí. ¿Qué sucede? Si te abrigas, no vas a caminar ni a vivir bien. O te quitas una ropa y te pones la otra, o no vas a estar bien. Entonces, no se trata de ponernos vestiduras aparentemente santas para tapar las vestiduras del viejo hombre, es quitármelas. Y esa es la exhortación que Pablo le tenía a los colosenses. No traten de llevar una doble vida.
Quítense las vestiduras del viejo hombre. Ahora, ahí nombraba una serie de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y dice que todo eso es idolatría. Y noten esto, la fornicación habla de un pecado y desenfreno sexual, pero Pablo asocia eso con la idolatría. La pregunta es ¿por qué? Pues resulta que cuando vives en un desenfreno sexual, estando soltero o casado, te estás dando gusto a ti mismo, estás viviendo para ti, estás idolatrando el pecado de esa manera de práctica. Eso es idolatría. Igual la avaricia. ¿Vives para el dinero? Para el dinero. Estás adorando el dinero. Y la forma de adorarlo, ¿cuál es? Exceso de trabajo, tus lujos, tal vez. Esas cosas, Pablo dice, tienen que despojárselas. ¿Sí? Si hay fornicación, si hay lucha con el pecado sexual, sigue batallando con eso, pero no vivas en eso. Quítate esas prácticas. Hazle frente a ese pecado, pero ya no lo tengas guardado ahí, disfrazado, camuflado. Despójate de eso. Esas cosas, dice el verso 6, traen la ira de Dios. Cuando está a punto de caer una tormenta, hay ciertos factores que pueden incidir para que un rayo caiga en cierto lugar. Los metales, la presencia del ser humano ahí también por su cabello, la estática, un montón de cosas. Pues, ¿qué sucede? En nuestras vidas, toda la práctica de esos pecados, el no despojarnos de ello, es un señalamiento de la ira de Dios. Y nadie quiere que le caiga un rayo. Ahora, ¿quién quiere que la ira de Dios venga sobre él? Un rayo no es nada para eso. Dios es bueno, compasivo, misericordioso, pero también va a traer un juicio. Entonces, si alguno de nosotros tiene ese viejo hombre camuflado, debe en realidad despojarse de él. Porque ese viejo hombre es objeto de ira. Y resulta que la ira de Dios vino sobre Jesús en esa cruz. O sea, ya cayó, ya hubo el polvo a tierra que recibió todo ese impacto. Ha sido Jesús. Entonces, como ya eso cayó en él, yo tengo por qué tratar de lidiar con ese juicio y esa ira. La justicia de Dios, la justicia de Cristo, ahora me embarga a mí y no soy objeto de eso. Entonces, ¿por qué tener camuflado en mi vida cosas que son el objeto de juicio? Por eso Pablo dice, despójense del viejo hombre. Ahora, la razón no es esencialmente miedo a la ira de Dios. La razón debería ser, Jesús murió por mí. Perdón. Cuando nosotros, por miedo a Dios, tratamos de hacer cosas buenas, no entendemos el Evangelio. Pero es que no es la razón eso, que Dios me va a castigar. Ay, hoy me va a caer un rayo seguramente. Dije una mentira, hoy no salgo a la calle, seguramente Dios me va a enviar un carro y me va a atropellar. La razón para despojarme del viejo hombre es, ese pecado llevó a Jesús a la cruz. Él fue el objeto en el cual Dios desahogó el pago por nuestros pecados. ¿Cómo yo voy a vivir en algo que costó la sangre del Hijo de Dios? Imagínese usted a su niño. Su niño, usted tiene una picadora ahí y mete la mano y su hijo pierde un dedo, seguramente. Y él ya conoce el dolor por tal vez desobedecer y estar ahí. ¿Cómo él va a volver a meter la mano ahí cuando sabe que la desobediencia y lo que sucede si lo hace le va a doler y a destrozar su mano? Esa imagen a veces es como exagerada, pero eso es lo que nosotros hacemos cuando seguimos con el viejo hombre camuflado. Sabemos que nos va a doler, sabemos que costó el sacrificio de Jesús y vamos para allá derechito. No debería ser así. Por esa razón es que Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, en nosotros. En el verso 11 dice,
Vístanse del nuevo, y en el 11 dice, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, bárbaro, escita, libre. Cristo es el todo y en todos. Ese mismo sacrificio es por todos. Los bárbaros dicen de ellos la historia que no solo pronunciaban bien ciertas palabras, pero sus actos eran atroces. Cuando invadían una comunidad, a las mujeres les abrían el vientre y delante de ellas sus hijos, no matándolas a ellas, los estrellaban en piedras y dejaban a las mujeres con sus vientres abiertos. Pablo está presentando a alguien que es muy bajo en la sociedad, pero está diciendo que esa persona en Cristo es igual que el moralmente bueno está en Cristo. Entonces, como todos somos uno y ese precio fue por todos también, los que creen en Él, no deberíamos nosotros volver atrás. Despojémonos del viejo hombre y sigamos adelante. ¿De qué deberías despojarte el día de hoy? ¿En qué actitudes, en qué cosas que el viejo hombre ha estado batallando en tu corazón deberías prestarle atención y luchar y no más? Trabaja en eso con el Señor. Deja que Dios obre en esas áreas y te ayude. Versículo 12 al 17. Vistámonos del nuevo hombre. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios según Pablo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hagan ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como veíamos ayer en la conferencia, dice, guardará o gobierne vuestros corazones. Dice, esa paz, ustedes fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿dónde? En vosotros. A veces abunda más en vasitos, llaveros, puertas, ventanas, que en nosotros. Bueno, gloria a Dios. Si usted quiere sus cuadritos, calcomanías y stickers, péguelos por ahí, pero que la palabra abunde en nosotros. Si abunda en nosotros, todo lo demás se va a poder hacer. Dice ahí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me encanta lo que están haciendo acá. Es hermoso escuchar esas letras. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo me revisto del nuevo hombre? Bueno, aquí ya tenemos unas maneras. Si volvemos al verso 12, dice, vive en santidad. Apártate del mal, santifica tu vida cada día para Dios. ¿Pero cómo hago eso? Bueno, primero, despójate del viejo hombre. Trabaja en eso. Pero también dice, vive en la misericordia, la benignidad, la humildad, mansedumbre, paciencia, soporta a los demás. Esto es el carácter de Cristo en el creyente. De manera que debemos despojarnos de lo viejo, pero colocarnos esas nuevas ropas. ¿Cómo te conocían en el mundo? ¿Por qué te conocían en el mundo? Me acuerdo que en mi cuadra, todavía vivo en el mismo barrio, cuando veían que yo tenía una cerveza en la mano, ya sabían que venían problemas para mí, para mi familia y la cuadra. Y andaba armado. Era una locura total. Cuando estaba en las bandas con mis amigos, malos amigos, había que resolver algún problema y me llamaban, ya sabían todo lo que podía suceder si yo estaba ahí. Una persona que no sufría de miedo a las personas, miedo a la maldad.
podía hacer muchas cosas. Ahora, pero ya no me conocen así. Eso es parte del pasado. Ahora, ¿cómo te conocen ahora? Él fue, ella fue. O dicen, va a la iglesia y es todavía. Que no digan eso de nosotros. ¿Cómo puede suceder eso? Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, en santidad, humildad, servicio. Dice, no mientas más. No mientas más. En el verso 17, Pablo encierra todo y dice, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Y eso quiere decir que sea aprobado por Dios. Y cuando las personas digan, nos vean, digan, es como ver a Jesús. Y que el Padre cuando nos vea, usando esa expresión humana, que nos vea, pueda decir, en mi Hijo Jesús tengo complacencia, en mi hija, en mi hijo tengo complacencia, porque ve a Cristo en nosotros, la misma imagen. Y ese es el deseo de Pablo. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Cuáles son las áreas de tu vida a las que necesitas morir al viejo hombre? Haz ese examen de una manera personal. Otra pregunta, ¿cómo puedes cultivar esas virtudes que hablamos? De santidad, de paciencia. Aprende a cultivar eso. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Tendrás que ser más paciente con otro? Y por último, todo lo que hagas, hazlo como para Dios, pero con una motivación. Y es que en Cristo Jesús estamos completos. Él es nuestro Redentor y en Él hemos resucitado. Amén. Permítame oramos y quisiera que cerrara sus ojos y oramos juntos pidiéndole al Señor llenura para que esas debilidades seguramente que tenemos ahí sean fortalecidas. Y quiero que seas sincero tú. Yo también quiero ser sincero. Y es que necesitamos morir al viejo hombre, despojarnos de sus actos. Amado Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Padre, que en ti estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Y en tu Hijo Jesús, Señor, a través de Él nos ves en perfección. A través de Él nos ves sin manchas, sin arrugas, sin pecado. Agradecemos por eso. Pero, Señor, somos conscientes que mientras estamos aquí, hay muchas cosas que nos atormentan. Y una de ellas, Dios, es esta batalla con la carne, con el viejo hombre. Te pedimos perdón, Señor. Y si usted en este momento está atormentado por el viejo hombre, ahí en su mente, en su corazón, en voz baja, dígale, Señor, esta área de mi vida está ganando la batalla, pero quiero que me ayudes, que me levantes. Quiero que cuando me vean, Señor, vean a tu Hijo Jesús en mí. Quiero aprender a colocar mi mirada en las cosas de arriba, a buscar tu palabra, a vivir en santidad, Dios, y a hacer todo como para ti, para tu gloria. Llénanos con tu Espíritu Santo, Dios. Llénanos, Padre de la gloria. Anhelamos esa llenura, Dios, para andar en tu corriente, en tu dirección, Señor. Y no nos vean más a nosotros, sino a tu Hijo, Padre. Bendice al pastor, su familia, a los servidores, Señor, a cada persona que está en este lugar, los que están escuchando allá afuera, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.